Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video sobre Ven Sígueme. Hoy vamos a tratar el capítulo de junio, del 1 de junio al 7 de junio. Y vamos a tratar el capítulo del libro mormón de Alma. Alma, capítulos 5, 6 y 7. Esos son los capítulos que vamos a tratar hoy. Y bueno, siéntanse bienvenidos y gracias por participar de este video de Ven Sígueme. Le hago de antemano la invitación a que se puedan suscribir al canal y comentar también, ¿ok? Entonces, bueno, en el capítulo anterior, al Alma 5, para hacer un pequeño resumen para los que no han hecho el seguimiento quizás o la tarea anterior a lo que es este mes, el capítulo 4 de Alma, ahí ya el Alma padre fallece a los 82 años y deja encargado de los asuntos de la iglesia a su hijo Alma hijo. Los hijos de Mosías se van a la misión, se van a su misión a predicar el evangelio a los lamanitas, y Mosías él también fallece y empieza el reinado de los jueces, ya que ninguno de los hijos de Mosías querían ser reinados, querían ser coronados como reyes. Entonces Mosías considera prudente llamar jueces, y el primer juez superior de la tierra queda bajo el nombre de Alma hijo. Entonces Alma viene manejando los asuntos espirituales de la iglesia y también los asuntos temporales como juez supremo. Él fue el primer juez superior del pueblo de Nefi, ¿ok? Entonces en eso cae el resumen del capítulo anterior de Alma 4. Ahora en Alma 5, era solamente para dar un resumen allí. En Alma 5 nos conseguimos con que la palabra Alma, que es el hijo de Alma padre, el sumo sacerdote según el orden de Dios, proclama al pueblo en sus ciudades y aldeas por todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Él se encuentra preocupado, Alma hijo se encuentra preocupado por la situación del pueblo, ya que él estaba encargado de los asuntos temporales y espirituales del pueblo. Él ve que el pueblo empieza a alejarse de los asuntos del Señor, y al hacer esto, él considera prudente dejar el asiento judicial y dedicarse a proclamar el evangelio para rescatar al pueblo que estaba en iniquidad. El pueblo estaba bastante próspero en ese tiempo, pero empezó a llenarse de orgullo y todo aquello, y Alma, preocupado por ese asunto, decide dejar el puesto judicial, se lo dejamos a Nefía, y él se queda como sumo sacerdote de la tierra y empieza a predicar el evangelio a los del pueblo. En este capítulo del libro de Mormón, y dentro de lo que predica Alma al pueblo, él empieza a hacer un tipo de reflexiones, empieza a contar un poco la historia de lo que pasaba con Alma, su padre, cómo él organizó la iglesia, mismo que el rey Noé, que era un rey inicuo, no estaba de acuerdo con la iglesia. Él huyó del rey Noé, y sus sacerdotes querían matar a Alma porque creyó en las palabras de Abinadí, y él estableció una iglesia. Empezó a establecer una iglesia en las aguas de Mormón, en la tierra de Mormón. Ahí estableció, Alma hijo empieza a recordarle esto al pueblo de Saraela para que no olvidara de dónde venía y cómo el Señor le había bendecido. Entonces empieza su prédica, y entre eso tenemos las preguntas de introspección que conocemos que Alma empieza a hacerle al pueblo, ¿no? Y entre ellas empieza a decir que, empieza a hacer un tipo de pregunta que llega realmente al corazón. Y él dice, ahora os pregunto, hermanos míos, de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? O sea,
después de haber creído anteriormente las palabras de su padre Alma sobre el Evangelio, ellos habían cambiado su corazón, olvidaron las cosas que el Señor había hecho por ellos, y Él viene y le pregunta, ¿sí? ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestro rostro? ¿Habéis experimentado ese potente cambio en el corazón? Quizás muchos del pueblo dijeron que sí, lo habían recibido en ese momento. Sin embargo, se habían alejado nuevamente de ese camino, de ese corazón cambiado que habían recibido. Y dice más adelante en el 15, ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó. Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantarse en inmortalidad y a esta corrupción levantarse en incorrupción para presentarse ante Dios y ser juzgado de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal. Entonces él empieza a hacer este tipo de preguntas que son bien profundas y da para analizarla. Mismo que Alma Hijo en esa época no sabía nada de estos trasplantes de corazón que hoy en día las personas se hacen para salvar algunas vidas. Sin embargo, él habla sobre ese milagroso cambio de corazón y la necesidad de nacer espiritualmente, y hace recordar al pueblo todo lo que ellos vivieron en ese tiempo. Sin embargo, con todo esto, la invitación siempre fue la misma y siempre ha sido la misma que hacen los profetas en todo tiempo, es venir a Cristo. Y Alma estaba haciendo su trabajo como sumo sacerdote en predicar el Evangelio y se lo estaba recordando al pueblo. Entonces, en este capítulo de Ven, sígueme, con relación al capítulo de Almas número 5, hay dos discursos que son bien interesantes. Uno, habla el presidente M. Russell Ballard y explica la importancia de esas preguntas para nosotros y para nuestra salud espiritual. Y que con regularidad nosotros necesitamos hacerlas y verificar nuestro progreso. Y él dice, o sea, ¿cómo va mi progreso? Deberíamos hacernos esa pregunta. Y es como tener una entrevista personal y privada con uno mismo, con relación a las preguntas que Alma le estaba haciendo al pueblo. Y dice, para guiarme durante ese análisis privado y personal, me gusta leer y reflexionar sobre las palabras introspectivas que se hallan en el capítulo de Alma. En ese capítulo quinto, en el quinto capítulo de Alma, en el capítulo 5. Y él basa su discurso en eso. El discurso de él se llama Volver y Recibir. Y hay una parte bien interesante que quisiera relatarlos con ustedes y comentarlo sobre ese discurso. Él empieza hablando sobre las metas y los planes. Él dice que algunas personas no saben identificar qué es una meta y qué es un plan. Y él explica brevemente en qué consiste y cuál diferencia hay. Él dice que empezar con una meta, tener una meta, es tener un fin, a donde nosotros queremos llegar en un camino. Y que un plan es cómo nosotros vamos a llegar, el cómo nosotros vamos a hacer las cosas. Él dice que no tiene nada de malo tener metas temporales, de estudio, de tener una casa, una profesión, que eso está muy bien, de casarse y todo aquello. Pero también es importante tener metas espirituales donde queremos llegar espiritualmente y establecer planes sencillos, que no sean muy complicados, para poder cumplir esas metas. Entonces él dice lo siguiente, voy a leerlo. Dice, me he dado cuenta de que para mantenerse centrado en volver a la presencia de Dios y recibir las bendiciones prometidas, necesito preguntarme, él se dio cuenta de eso, que necesitaba preguntarse con regularidad cómo va mi progreso. Y dice, es como tener una entrevista personal y privada con uno mismo. Y si eso suena raro, piensa en esto. ¿Quién en el mundo los conoce mejor de los que se conocen a ustedes mismos? Ustedes conocen sus pensamientos, sus acciones privadas, sus deseos y sus sueños, metas y planes, y saben mejor que nadie cómo va su progreso a lo largo del camino de volver a la presencia de Dios y recibir las bendiciones prometidas. Para guiarme durante ese análisis privado y personal,
Me gusta leer y reflexionar sobre las palabras introspectivas que se hallan en el capítulo 5 de Alma, en el libro de Alma, donde este pregunta: ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestro rostro? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Las preguntas de Alma son un recordatorio de que nuestras metas y planes deben incluir, ¿qué deben incluir esas metas y esos planes para volver y recibir las bendiciones que queremos? Dice: recuerden la invitación del Señor: venid a mí todos vosotros, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También dice que al aumentar nuestra fe en el poder que tiene el Salvador Jesucristo para dar descanso a nuestras almas, al perdonar pecados, redimir relaciones imperfectas, sanar heridas espirituales que sofocan el progreso y fortalecernos, y permitirnos cultivar los atributos de Cristo, apreciaremos más profundamente la magnitud de la expiación del Señor Jesucristo. Y hace esa invitación que durante estas semanas, las próximas semanas después del discurso, que podamos establecer las metas de acuerdo a lo que hemos aprendido, o según nuestro análisis personal con las preguntas de alma, que tengamos metas y planes de acuerdo a lo que el Espíritu nos indique, o lo que el Padre Celestial nos indica, según nosotros hacemos ese análisis bien sincero y bien honesto con nosotros mismos. Dice: tómense el tiempo para pensar con espíritu de oración acerca de qué ajustes son necesarios para ayudarlos a mantenerse con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. El Padre Celestial tiene una meta, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y Dios, nuestro Padre Celestial, tiene un plan, que es el plan de salvación. De esa misma manera nosotros debemos tomar ese ejemplo de cómo Dios tiene una meta clara, sencilla, y tiene un plan claro con la cual cumplir la meta que Él desea para nosotros. Entonces, en este capítulo 5 es importante tomar eso en cuenta. También hay un segundo discurso, del cual en esa oportunidad del Quórum de los 70, del primer Quórum de los 70, Dale J. Renlund, él hace en su discurso, que se llama "Cómo conservar el gran cambio en el corazón", hace una mención a las preguntas de alma, obviamente. También hace una relación con esos trasplantes de corazón que se inició en 1967 y que hoy en día son tan comunes y han salvado tantas personas, y que el cuerpo cuando es trasplantado un corazón extraño a un cuerpo, el cuerpo no siempre lo acepta de manera fácil, sino que necesita cuidados y medicinas para que el corazón nuevo pueda permanecer en ese cuerpo y hacer cumplir su función. De esa misma manera pasa con nuestro corazón cambiado. Nosotros debemos tener cuidado de que ese corazón permanezca cambiado. Y Elder Renlund, él habla sobre eso. Y dice también, con relación a la expiación de Cristo, dice: por medio de la expiación de Cristo y de la obediencia a las leyes y ordenanzas, que es el medio por el cual nosotros mantenemos nuestro corazón puro, sanado espiritualmente, dice, nos sometemos a esa suprema operación, ese cambio espiritual en el corazón. Debido a las transgresiones, nuestro corazón espiritual ha enfermado y se ha endurecido, sometiéndonos a la muerte espiritual y a la separación de nuestro Padre Celestial. El Señor explicó la operación que todos necesitamos: y os daré un corazón nuevo, y tendré un espíritu nuevo dentro, y pondré un espíritu nuevo dentro
de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero al igual que con los pacientes de trasplante de corazón, este gran cambio en el corazón espiritual es solo el comienzo. El arrepentimiento, el bautismo y la confirmación son necesarios, pero no suficientes. En verdad, para perseverar hasta el fin, debe haber tanto o mayor cuidado del corazón espiritual cambiado como del corazón físico trasplantado. Solo de esa manera nos hallaremos sin culpa en el día del juicio. El perseverar hasta el fin puede ser difícil, dice, ya que la tendencia del hombre natural es rechazar el corazón espiritual cambiado y permitir que endurezca. No es de sorprender que el Señor advierta: cuídense aún los santificados. Entonces, de estos dos discursos hay mucho de qué aprender sobre las preguntas de alma y sobre esa reflexión y ese análisis que nosotros debemos hacer continuamente para saber cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro espíritu y si nuestras metas y nuestros planes están en armonía con el plan y con las metas del Padre Celestial. Sin embargo, él sigue predicando al pueblo de Saraenla y en el capítulo 6 de Alma, él predica al pueblo de Israel, sigue la iglesia de Saraenla, se purifica y se pone en orden. La iglesia de Saraenla es puesta en orden con la prédica de Alma. Y Alma va a Gedeón a predicar al pueblo de Gedeón. Y en el capítulo 6 de Alma, eso es lo que dice, que sucedió que hubo concluido de hablar a la iglesia de Saraenla, Alma ordenó a los sacerdotes y élderes. Ok, entonces dice que en el capítulo 6 que Alma va al pueblo de Gedeón a predicar después de haber organizado la iglesia y establecido maestros y sacerdotes en Saraenla, dejando todo en orden. Ahí va para el pueblo de Gedeón también a predicar y hacer lo mismo que hizo en Saraenla. Y así dice el capítulo 6 de Alma, y así empezaron a establecer la orden en la iglesia en la ciudad de Saraenla. Ahora bien, quisiera que entendiese que la palabra de Dios era accesible y a nadie se le negaba el privilegio de congregarse para oír la palabra de Dios. No obstante, se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocieron a Dios. Entonces, a establecer la iglesia se les recordó los principios que debían vivir para seguir en el camino de la rectitud y no desviarse, ¿entiendes? De esa manera, Alma estableció tanto en la tierra, en el pueblo de Saraenla, la rectitud, y restituyó el orden, y también en el pueblo de Gedeón. En el capítulo... En esos dos capítulos, en el capítulo 5 y el capítulo 6, y en todo el contexto de la historia, Alma termina dando su testimonio poderoso sobre el Salvador y sobre el Evangelio y sobre el Espíritu Santo, dando a entender y dando a recordar también al pueblo de Alma vivir el Evangelio de acuerdo a guardar los mandamientos, escuchar el Espíritu Santo y a creer en Cristo. Y él necesitaba dar su testimonio para que eso ocurriera. Ok, entonces, de aquí ya pasamos por el capítulo 5, por el capítulo 6 y vamos al capítulo 7. Entonces, en el capítulo 7, Alma. Y bueno, ya para terminar este capítulo de Alma, capítulo 7, tenemos
una buena enseñanza de alma a hijo, enseñándole al pueblo de Gedeón sobre Jesucristo, sobre cómo nacerá Jesucristo. Dice que nacerá de María, nacerá en Jerusalén, en la tierra de nuestro pasado, siendo ella virgen y todo aquello. Y también habla y explica sobre el sufrimiento de Jesucristo, sobre la expiación de Jesucristo. Y voy a leerlo, dice: y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a lo de su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Entonces, de esta manera, él empieza a hablar sobre la expiación de Jesucristo, la posibilidad de que esa expiación pueda hacer cambio en nosotros mismos, pueda también pueda consolar nuestras aflicciones, pueda también consolar nuestras enfermedades, también nuestros dolores, y que Jesucristo mismo, para dar a entender al pueblo de Gedeón, que Jesucristo mismo toma sobre sí todas estas enfermedades, incluso Él paga los pecados para poder socorrer a su pueblo si es que el pueblo se arrepiente. Entonces, este es un capítulo, el versículo 11, 12, incluso el 13 dice: y ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y aquí, este es el testimonio que hay en mí. Él estaba testificando de la expiación como la manera para nosotros borrar nuestras transgresiones, nuestros pecados, y que Jesucristo nos libera siempre que nos arrepintamos. Y él llama la atención a lo del pueblo de Gedeón, tanto para recordar a aquellos que ya habían hecho convenios con Dios, como en forma de invitación para aquellos que aún no habían tomado el nombre de Cristo sobre sí y no entendían muy bien de qué se trataba el nacer de nuevo espiritualmente, y de qué se trataba el bautismo. Entonces él explica todo esto al pueblo con el fin de ayudarlos a que ellos pudiesen reflexionar sobre sus caminos. Y en Alma 7, en el versículo 15, es algo bien interesante, ¿no? Y dice, Alma le dice al pueblo, ¿no?, con relación a la expresión y todo lo que estaba enseñando. Dice: sí, os digo, venid y no temáis, desechad todo pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con Él de guardar sus mandamientos y testificárselo hoy, yendo a las aguas del bautismo. Esto lo habló en forma de invitación a aquellos que no se habían bautizado en ese tiempo. Sin embargo, también se lo habló al pueblo, a los que habían hecho convenios, dándole a recordar que se habían arrepentido de sus pecados y que habían tomado sobre sí el guardar los mandamientos y el testificarlo, pues, delante de Dios. Y eso era lo que Alma quería también ayudarlos a recordar. Aparte de fortalecer su testimonio en la expresión de Cristo, también le habló estas cosas. Y ahora bien, ya para terminar, esto sí, vamos a leer el capítulo. Voy a leer el capítulo, el versículo 23 de Alma, que él, ya terminando ya en parte de su discurso al pueblo de Gedeón, viene y dice lo siguiente, dice: ahora quisiera que fueses humildes
que fuese sumisos y dóciles, fáciles de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por todas las cosas que recibís. Realmente es una buena oportunidad con este capítulo de Ven, sígueme, de analizar esos 3 capítulos del libro de Mormón, del libro de Alma, porque da para fortalecer mucho nuestra parte espiritual, tomando sobre sí la enseñanza de la expiación de Jesucristo, la necesidad de recordar que hemos hecho convenios con Dios, el desarrollar también algunos atributos como la humildad, la paciencia, el amor y también la necesidad de perseverar en el Evangelio y de hacer ese análisis espiritual para saber cómo está nuestro espíritu, cómo estamos con nuestras metas espirituales, pues. Entonces, bueno, este es el final de este capítulo de Ven, sígueme, así que muchas gracias a ustedes y espero verlos en el próximo capítulo.